Hola, muy buenos días. Soy Nuria Sierra, responsable del proyecto de CVA. Les damos la bienvenida a este evento online sobre cómo aportar valor en un entorno imprevisible. La competitividad del modelo de gestión flexible antes, durante y después del COVID-19. Esta jornada de buenas prácticas tiene lugar en el marco de la entrega de los premios Madrid Empresa Flexible, que se ha llevado a cabo hace unos escasos minutos aquí, en esta misma sala, en un evento a puerta cerrada y sin público debido a las restricciones sanitarias. Los premios Madrid Empresa Flexible son una iniciativa de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Igualdad. Organizados por CVA, están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y cuentan con el patrocinio en esta edición de GSK, DEFTA Spain y Psicosoft. Realizamos esta conexión precisamente en el salón de actos, desde la sala de actos de GSK, donde nos acompañan la presidenta y consejera delegada de GSK, Cristina Enrique de Luna, y el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, don Alberto Reyero Zubiri. El consejero acaba de hacer entrega de los galardones a 3 entidades. Indra, en la categoría de gran empresa, AINOC, en la categoría mediana empresa, y Asincro, asesores de empresa, en la categoría de pequeña empresa. En esta edición, además, han recibido menciones de honor CEPSA, en la categoría de gran empresa, Avon y SmartClip, en la categoría de mediana empresa, y Madrid Diario y Más Vida Red, en la categoría de pequeña empresa. El consejero ha hecho también entrega del distintivo Empresa Más Igual a GSK y del distintivo Retribución Más Igual a CEPSA. La comunidad pretende con estos distintivos dar visibilidad a aquellas organizaciones que han creado un entorno laboral igualitario en el que se valora a las personas por sus conocimientos y por sus habilidades y se las retribuye en consecuencia. Y ahora, para dar comienzo, va a tomar la palabra la presidenta y consejera delegada de GSK, Cristina Enríquez de Luna. Un segundito. Muchas gracias, Nuria. Muy buenos días a todos y bienvenidos a GSK. Para mí es un honor poder acoger hoy, aquí en nuestra casa, esta entrega de premios, la 16ª edición de Madrid Empresa Flexible, organizada por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias al excelentísimo consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, don Alberto Reyero Zubiri, que nos acompaña hoy presencialmente, a la directora general de Igualdad, doña Carmen Rodríguez García, y a doña Marisa Cruzado, de CVA, por la coordinación de los premios, así como a los patrocinadores y colaboradores que los han hecho posibles. El compromiso de GSK con las políticas de conciliación y flexibilidad laboral es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra actividad como compañía. En GSK entendemos la conciliación como sinónimo de responsabilidad corporativa, porque las empresas podemos ayudar a construir una sociedad mejor a través de nuestras actuaciones y de nuestros empleados, facilitando que todos podamos dar lo mejor dentro y fuera del trabajo. Nuestra política de conciliación y flexibilidad está conectada también con otras actuaciones en materia de igualdad, bienestar y salud, ética, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Todo ello forma parte de un modelo de gestión y cultura organizativa que articulamos bajo 3 pilares integrados. El primero, Be You, es fomentar que todos los empleados sean ellos mismos en el trabajo y traigan lo mejor de sí mismos. El segundo, Feel Good, es cuidar del bienestar físico y emocional de las personas que formamos parte de GSK. Y el tercero, Keep Growing, ayudamos al desarrollo personal y profesional constante de todos nuestros empleados. Este compromiso no es nuevo. GSK España fue la primera empresa farmacéutica en obtener el distintivo Igualdad de la Empresa en 2011, que hemos renovado en sucesivas ediciones. Y gracias a este esfuerzo hemos conseguido
un 55% de participación femenina en toda nuestra plantilla. Y las mujeres ocupamos ya el 48% de los puestos de dirección y gestión en la empresa. Asimismo, contamos con un 64% de mujeres investigadoras aquí en nuestro centro de investigación de enfermedades de países en desarrollo en Tres Cantos, que es único en el mundo. Y este enfoque tan deliberado nos ha permitido no solo atraer y retener el mejor talento, sino también garantizar la continuidad del negocio durante la excepcional situación de pandemia que seguimos viviendo, priorizando el bienestar y la salud de nuestros empleados a la vez que podemos conseguir nuestros objetivos como empresa y así poder cumplir con nuestra misión de hacer que las personas puedan sentirse mejor, hacer más cosas y vivir más tiempo. Y concluyo con mi más sincera enhorabuena a todas las empresas premiadas que nos acompañan hoy. Gracias por compartir vuestras mejores prácticas que nos ayudan a todos a seguir mejorando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Enríquez, por sus palabras. Y ahora inaugura el acto institucionalmente el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, don Alberto Treyero Zubiri. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería saludar a doña Cristina Enrique de Luna, presidenta y consejera delegada de GSK España, a todos los premiados, amigos, amigas. Buenos días. Quiero felicitar a todos los premiados en la 16ª edición de los premios Empresa Flexible que otorga la Comunidad de Madrid. Enhorabuena a Sincroasesores, a InnoCV, a Indra, a CEPSA por el premio Retribución Más Igual y a GSK, anfitriones de este acto, por el premio Empresa Más Igual. Es para mí un honor inaugurar este acto en el que hemos entregado estos premios distinguidos por su rigurosidad, metodología y objetividad. Y además este acto para mí tiene pues dos razones fundamentales por las que además me hacen especial ilusión. Y es porque durante 6 años yo he circulado por esta carretera de Colmenar, he venido a trabajar aquí a Tres Cantos, justo al otro lado de la carretera, donde bueno, pues ahí he desarrollado mi trabajo profesional durante este periodo de 6 años. Y un segundo, porque bueno, pues también me gusta, yo siempre, aunque llevo ya 9 años dedicado a la política, cuando me preguntan mi profesión, yo siempre digo que soy un profesional de recursos humanos. Y esa es realmente la escuela en la que yo me he crecido. Yo muchas veces soy de los que pienso, y por lo menos en mi caso ha sido así, la universidad me aportó muchas cosas, pero quien hizo de mí un ciudadano, una persona, fue más la empresa, el crecimiento dentro de la empresa. Y bueno, pues eso es para mí es una satisfacción, pues aquí compartir premios que están muy relacionados con las áreas en las que siempre he trabajado, siempre me ha preocupado, y que ahora, bueno, pues como consejero de Políticas Sociales, pues también tengo que ser capaz de impulsar desde otro papel, pero con la misma ilusión, para conseguir que tengamos una sociedad lo más igualitaria posible. Hoy más que nunca necesitamos seguir trabajando para que la conciliación y la corresponsabilidad sean una realidad generalizada en cualquier organización empresarial. Tenemos que ser capaces de que esto sea algo que no solo hagan empresas multinacionales, grandes empresas, sino que esto sea una realidad en todo el país, en un país además como este, en el que la realidad empresarial en muchos casos es de pequeñas empresas, en las que tenemos que este tipo de políticas tienen que imbuir muchas veces la realidad diaria de esta realidad empresarial. Tanto la corresponsabilidad como la conciliación van necesariamente de la mano, son imprescindibles en el avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Conlleva que ambos se responsabilicen de las tareas domésticas, del cuidado y atención de hijas e hijos u otras personas dependientes, tareas que tradicionalmente han recaído en la mujer. Una distribución de las tareas domésticas más igualitaria supone que todos puedan dedicar su tiempo tanto al trabajo remunerado como al personal y al doméstico.
La conciliación entre la vida laboral y la profesional, sin corresponsabilidad, solo perjudica a las mujeres, ya que son ellas las que en la mayoría de los casos solicitan reducciones de jornada, excedencias, permisos por maternidad y todas aquellas medidas disponibles en convenios colectivos y en el Estatuto de los Trabajadores, dirigidas a atender a personas dependientes y a sus hijos, motivo por el cual son perjudicadas a la hora de contratar o motivo por el cual no acabamos de terminar con la brecha salarial. Desde luego, la receta está en que mujeres y hombres tengan la misma implicación en las tareas del hogar y en el cuidado de las personas dependientes. Y en este caso, las empresas y, por supuesto, las administraciones tenemos un papel muy importante que desempeñar. Son ellas quienes tienen que fomentar e impulsar este tipo de estructura organizativa. Es necesario que sus empleados sientan que disponen de libertad para hacer uso de las herramientas dispuestas en materia de conciliación. Desde las administraciones tenemos la obligación de impulsar una cultura empresarial flexible en todos los sectores. Para terminar, hablar de políticas de flexibilidad para mujeres y hombres es hablar de muchas de las cosas por las que trabaja esta consejería, que pone todo su empeño para que la igualdad de oportunidades sea efectiva y sea real. Y termino felicitando de nuevo a las empresas premiadas. Estoy convencido de que sois y seréis un referente para las organizaciones empresariales que decidan incorporar medidas basadas en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. No sé si ahora, estoy con mis compañeros técnicos, no sé si ahora viene el... Mucho que habláramos de la globalización, la tecnología y el consumo indiscriminado, nos situaba en ese entorno de imprevisibilidad a lo que no estábamos preparados. Como hemos comentado al inicio de esta conexión,
Madrid Empresa Flexible, que tienen como objetivo detectar, reconocer y difundir las mejores prácticas en políticas de equilibrio de la vida social, familiar y personal. Con los datos recogidos de las empresas candidatas, CVA elabora un informe denominado Flexímetro que toma el pulso a la realidad de las organizaciones de la comunidad. Este año, además, la situación provocada por el COVID-19 ha impactado en los modelos de organización del trabajo, obligando a las empresas a universalizar el trabajo en remoto, a flexibilizar horarios y a diseñar e implantar todo tipo de medidas flexibles que garanticen la seguridad de los empleados, se adapten a las normativas que se han ido aprobando y faciliten, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la actividad, protegiendo siempre la salud. Los efectos de la pandemia en la economía no han hecho más que empezar. Y las empresas que contaban con un modelo de gestión flexible han podido reaccionar mucho más eficazmente a la situación, tal y como veremos en la siguiente exposición. Y ahora sí vamos a dar paso a Marisa Cruzado, socia de CVA, que nos va a exponer el resumen de estos datos que todos los años llamamos Flexímetro. Buenos días, Marisa. Compartir con vosotros el sonido. A ver si puedo compartir con vosotros la presentación. Que parece que no quiere ir a pantalla completa. Estas cosas de la técnica lo hemos estado probando antes y les aseguro a todos ustedes que funcionaba perfectamente. A ver, un último intento. Ahora. Muy bien, pues disculpen por este retraso. Bueno, vamos a hablar de los datos que hemos recogido de las empresas que han participado este año en los premios. Este es un poco el recorrido que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la relevancia de la muestra, donde les voy a explicar qué datos hemos recogido y con los que hemos preparado este informe. Vamos a desmontar algunos de los mitos que hay sobre flexibilidad y luego vamos a hablar de políticas de flexibilidad horaria y de teletrabajo, ¿de acuerdo? Sobre todo en la era COVID, porque hemos aprovechado para recoger durante la pandemia información entre una muestra muy amplia de empleados para que nos contaran cómo estaban viviendo el teletrabajo, teniendo en cuenta que bueno, son condiciones atípicas, como todos ustedes saben. Bien, pues estos son los datos de la muestra que manejamos. Se han presentado a los premios aproximadamente 513 empresas, ¿de acuerdo? De las cuales el 35% eran pequeñas, el 26% medianas, es decir, hasta 250 empleados, y el 39% grandes, ¿vale? Más de 250 empleados. Hemos encuestado a 1.125 trabajadores de esta muestra de empresas, y, o sea, de las 16 empresas finalistas, y una pregunta que le saco aquí el dato porque nos parece interesante es saber si estas políticas de horario flexible, teletrabajo, retribución extrasalarial, etcétera, se hacen para compensar que tienen unos salarios más bajos, lo que sería el salario monetario, o es un valor añadido que las empresas ofrecen, ¿de acuerdo? Es un dato que nos gusta pedir precisamente por saber esta información, ¿no? Y efectivamente, como ven aquí, el 47,2% de la muestra reconocía que retribuyen por encima de la media de su sector y el 59,37% en la media, con lo cual esto lo que nos indica es que estas medidas
no se utilizan, digamos, para sustituir el salario, sino que es un más a más. Luego veremos que en el caso, por ejemplo, de las pequeñas empresas que muchas veces no pueden contribuir con salarios muy elevados, pues estas políticas de retribución suponen una forma de atraer y retener talento. ¿Qué mitos quería yo desmontar hoy con ustedes en este foro sobre el tema de la flexibilidad? Pues estos son básicamente los 4 con los que yo quiero empezar, ¿no? Primero, estamos muy acostumbrados a oír que en España no se potencia el teletrabajo. Sí que es cierto que está costando mucho, sobre todo esta pandemia ha puesto de manifiesto todo lo que teníamos pendientes por hacer, pero sí que es verdad que más del 90% de la muestra de las empresas que se presentan a estos premios sí reconocen facilitar esta opción a sus trabajadores. ¿De acuerdo? Otra cuestión es, que lo vamos a ver luego con el tema que hemos hecho de análisis durante el COVID, si los empleados respondían o no a esta oferta que les hacían las empresas. El segundo mito que a mí me gustaría desmontarles es que los trabajadores solo están contentos con más sueldo. Todos los estudios que se hacen sobre medidas de flexibilidad apuntan que la flexibilidad horaria, es decir, tener un margen para poder entrar y salir del trabajo, es de las medidas más valoradas por todos los empleados, ¿de acuerdo? No solo los que tienen hijos, que por supuesto tienen una necesidad, digamos, una obligatoriedad de tener esa flexibilidad pues, para poder dejar a los niños en el colegio, recogerlos por la tarde, pero el hecho es que todos los empleados, sea cual sea su realidad personal, valoran muchísimo la flexibilidad. Y por lo tanto, bueno, pues consideramos que efectivamente hay muchas maneras de atraer y retener talento y de tener contentos a los empleados. El tercer mito es que estamos cansados de escuchar que la flexibilidad es solo para grandes empresas. Pues bien, nosotros en este estudio recogemos datos de medidas de coste cero, es decir, que no dependen de una inversión por parte de las empresas, pero que sí mejoran la flexibilidad y el equilibrio de las personas que trabajan en esa organización. Aquí les ponía algunos ejemplos, como es la bolsa de horas. El 71% de las empresas cuenta con un modelo de bolsa de horas en sus diferentes tipologías, de manera que los empleados pueden ir o bien acumulando horas porque trabajan de más por puntos de trabajo y luego recuperarlo en tiempo libre en función de sus necesidades, o bien la empresa pone a disposición de los empleados una bolsa ya de horas a principio de año que estos van consumiendo en función de lo que necesiten hacer en su esfera personal y profesional. También, por ejemplo, la jornada intensiva, trabajar todos los viernes del año y no solo en verano, es una medida muy valorada también por los trabajadores y que nos supone un coste añadido. O, por ejemplo, las políticas de reuniones, que sigue siendo todavía muy interesante el establecer unos límites para que las reuniones no se excedan del tiempo, digamos, de jornada laboral, ¿no? Hay otras medidas como organización flexible de turnos, etcétera, que entrarían dentro de este paquete de medidas de coste cero que sí favorecen el equilibrio, pero no tienen por qué requerir una inversión económica más allá que tiempo y de gestión, digamos, de organización del horario laboral. Y otro mito que podemos también desmentir es que las políticas de flexibilidad son políticas para empleados con hijos. Ya hemos superado, creo, el discurso de que la flexibilidad y la conciliación es para un tema de madres, ¿vale? De madres trabajadoras. Creo que esa parte ya las tenemos superada, pero creo que también tenemos que superar que no es una medida para empleados con hijos. Creo que la flexibilidad es un marco laboral en el que todos y cada uno de los empleados de una organización pueden equilibrar su vida profesional, personal y familiar, sea cual sea bueno, pues la elección vital de cada uno de ellos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las empresas ofrecen políticas relacionadas con prácticas deportivas, con voluntariados y ONG, tienen fisioterapeutas que van a las oficinas a dar masajes a los empleados que lo necesitan, etcétera. Es decir, hay una batería de políticas que van enfocadas a todo tipo de necesidades más allá de las que cubren, por supuesto, la paternidad y la maternidad, que digamos son prioritarias de momento, ¿no?
Bien, por darles algunos datos, les expongo aquí un cuadro que hemos elaborado con la flexibilidad horaria. Como pueden ver, las medidas de coste cero son las que mayor implantación tienen. ¿De acuerdo? Aquí ven que, por ejemplo, pues, un 92,3% de las empresas ofrecen esta flexibilidad horaria, ¿vale? Va creciendo poco a poco el número de empresas de la muestra que lo ofrecen, pero bueno, un 92% es prácticamente toda la muestra. Bolsa de horas, el 71%, jornada intensiva, un 48,07%, la jornada comprimida, que es esa que permite trabajar a lo mejor de lunes a jueves y evitar los viernes ir a la oficina o de martes a viernes, etcétera, pues ya hay un 13,46% de empresas que en la comunidad que lo ofrecen, y política de reuniones, pues como ven, un 78,84%, es decir, son medidas que tienen un alto grado de implantación y que favorecen mucho la conciliación y el equilibrio, ¿de acuerdo?, de la vida profesional, personal y familiar. Les he puesto aquí otro par de datos, el de luces apagadas, que es está menos implantado, como ven, en los últimos años va decreciendo, básicamente porque cuando llega la flexibilidad horaria ya no es necesario implantar las luces apagadas. Esta política hace 8 o 9 años tenía mucha mayor presencia, porque bueno, pues estaba todavía empezando a asimilar que hay una hora determinada en que las personas deben marcharse a su casa, y el objetivo de la empresa es analizar, porque hay personas que se quedan hasta última hora o exceden de su horario. Y bueno, pues supongo que es un tema de analizar qué es lo que está pasando en ese departamento o con esa persona, y llegado el caso, pues darle apoyo o ampliar personal o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, la medida de luces apagadas se está reduciendo. Y les ponía aquí otra medida, es el tema de las vacaciones. El 100% de las empresas de la muestra ofrecen a los empleados la posibilidad de organizar sus vacaciones. Es una medida también muy valorada y, bueno, yo creo que es un ejemplo de cómo la cultura organizativa sí que está impregnada por la flexibilidad. ¿Y en dónde impacta la flexibilidad horaria? Bueno, pues el hecho es que estas medidas de flexibilidad que hemos visto hasta ahora impactan sobre todo en la corresponsabilidad, que por cierto el consejero hacía antes mención a la necesidad de seguir trabajando en la mejora de la corresponsabilidad, y les aporto este dato que me parece muy interesante, ¿no?, que es el 94 versus el 89. Esto quiere decir que mientras que el 94% de las mujeres que usan estas medidas de flexibilidad reconocen que lo hacen para el cuidado de dependientes o responsabilidades en el hogar, el 89% de los hombres que se acogen a esta medida lo hacen para practicar deporte, estudios o gestiones personales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que efectivamente, aunque las medidas de flexibilidad están a disposición en las empresas, sí que es cierto que el uso que se hace de ellas tiene un sesgo de momento de género, ¿de acuerdo? Y todavía la corresponsabilidad está pendiente de ese cambio y esa transformación cultural, pero que ya depende, digamos, de las personas y no tanto de las organizaciones. Llegamos a la parte del teletrabajo. Aquí les pongo los datos de implantación. Como ven, desde el año 2018, con un 81,25% hasta el 90% que hemos tenido este año, la mayor parte de las empresas de la muestra ofrecían la posibilidad de teletrabajar. Nosotros recogimos los datos durante los meses de enero, febrero y principios de marzo, con lo cual fue justo antes de la pandemia cuando recogimos los datos por parte de las empresas, y esta era la realidad que nos encontrábamos. Además, como dato importante, el 57,69% de las empresas de la muestra afirmaban contar con un protocolo de desconexión digital. ¿De acuerdo? Esto es importante porque es uno de los caballos de batalla que tenemos desde hace tiempo con el tema del teletrabajo, que es cómo conseguir que culturalmente las personas quieran teletrabajar sin tener miedo a que se pueda invadir su espacio, ¿vale? Y estos son los datos respecto a los empleados, ¿de acuerdo? Esta muestra que les digo que hemos recogido de más de 1.500 trabajadores durante la pandemia, inmediatamente después de que terminamos con la empresa, es decir, estos datos los recogimos entre marzo y abril, nos confirmaban que
antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Solo teletrabajaban entre el 2 y el 40% de la plantilla. Es una horquilla muy amplia, pero recuerden que tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿de acuerdo? De los que teletrabajaban, ¿vale? Solo el 18% lo hacía más de un 20% de la jornada, con lo cual era un día a la semana el modelo de teletrabajo más implantado. ¿Para qué lo hacían? Pues más del 60% de los que teletrabajaban un día a la semana lo hacían para evitar el atasco de los viernes, y los que trabajaban más del 20% de la jornada, en muchos casos eran personas que es que residían fuera de la ciudad de Madrid, y por tanto el teletrabajo les ayudaba a no perder tiempo en desplazamientos. Y bueno, pues el 66% de las empresas que ofrecían teletrabajo contaban con un marco propio de teletrabajo con el cual regían esa organización laboral, ¿de acuerdo? Luego hablaremos, supongo, en el debate sobre el tema del nuevo marco laboral, del nuevo decreto sobre teletrabajo y de las consecuencias que tiene sobre la flexibilidad horaria. ¿En dónde impacta el teletrabajo? Pues el teletrabajo implantaba menos desplazamientos en la hora punta, por tanto es menos contaminación en términos generales. También permite un trabajo en equipo interdisciplinar e intercultural, que con la globalización es fundamental para poder trabajar con gente en todas partes del mundo, y favorece la conciliación, por supuesto, en eso no hay ninguna duda. Y además, en la Unión Europea se están hablando, como saben ustedes, de los términos de flexiseguridad que compaginan todos estos datos, ¿no? ¿Qué ha pasado durante el confinamiento y qué nos han dicho los empleados respecto al teletrabajo? Vale, pues que mientras estaban trabajando antes del confinamiento, el 50,43% de los empleados de las empresas de la muestra, ¿de acuerdo? No de las empresas de la muestra, disculpen, de las empresas finalistas, es decir, de la crème de las empresas que son flexibles, durante el confinamiento lo han hecho el 91,86%, y tenían expectativas para seguir teletrabajando, y este es el dato importante, el 81%. Es decir, un 30% más de empleados de las empresas flexibles querrían poder seguir teletrabajando una vez que han comprobado que es un modelo competitivo, que se pueden obtener resultados y que, bueno, pues que tiene unas ventajas sin duda de cara, pues, a la pandemia y a la situación que estamos viviendo. De hecho, por eso hoy les hablo yo desde mi despacho y no estoy acompañándoles. En fin, creo que como resumen de este flexímetro lo que les podemos decir es que hay que seguir trabajando en reducir el coste de la falta de flexibilidad que supone económicamente, ¿vale? Para las mujeres nos afecta en la salud y a futuro en las prejubilaciones. Para las empresas, todavía muchas mujeres siguen abandonando el mundo del mercado del trabajo porque después de una baja de maternidad no se ven capacitadas para volver a trabajar por tiempo, por escasez de tiempo, y esto supone en torno a 1.280 millones de euros para las empresas, ¿de acuerdo? Y luego hay que tener en cuenta que las mujeres que solo trabajan a tiempo parcial, que son 400.000 mujeres y que lo hacen para el cuidado de hijos y dependientes, pues supone un impacto sobre el PIB de en torno al 1%, con lo cual creo que como país, con las circunstancias en las que estamos y la situación que atravesamos, son unos datos que nos deberían de poner a todos los pelos de punta para procurar seguir avanzando en este modelo, ya no solo porque la pandemia nos obliga, y eso no es teletrabajo, es trabajo en confinamiento, sino porque realmente la flexibilidad es un modelo de gestión que mejora la competitividad y nos ayuda. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena a las empresas ganadoras, gracias a la Consejería y a GSK por tenernos en su casa. Lamento no poder estar ahí, pero les deseo a todos mucha salud y muchísima flexibilidad. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Marisa. Muy interesantes los datos que ha arrojado este año el flexímetro. Y me han comentado mis compañeros técnicos que el vídeo no se ha podido escuchar, no ha salido el audio. Entonces lo vamos a volver a poner, si les parece, el vídeo de GSK. Muchas gracias.
No solo se me permite ser como soy, sino que además se valora. Pensar, sentir, actuar como uno es y ser valorado por ello. Una compañía que me permite ser tal y como soy y además me siento valorado y apoyado. Para mí, Fairwood es disponer de una flexibilidad que me ayuda a gestionar mi día a día. Me anima a cuidarme y me facilita hábitos de vida saludable. Es la tranquilidad de saber que puedo crecer y ser responsable profesionalmente a la vez que concilio con mi vida personal. Es sentirme bien porque me valoran como profesional, pero también como persona. En GSK me siento valorado y apoyado. Para mí, Keep Growing significa sentirme valorada. Me gusta mucho trabajar en GSK porque es una empresa muy dinámica y no paras de aprender constantemente. Tener la oportunidad de trabajar en equipo y aprender algo nuevo cada día de ti y de los demás. Tener muchas oportunidades de desarrollo profesional y no parar de aprender. En GSK trabajamos para que puedas ser la mejor versión de ti mismo dentro y fuera del trabajo. Muy bien, pues ahora que tenemos ya una primera aproximación de cómo están trabajando las empresas españolas, la flexibilidad y sobre todo cómo se están adaptando a estas dificultades debidas a la pandemia, gracias a este modelo de flexión flexible, vamos a dar paso a la mesa redonda de buenas prácticas que hemos querido titular en esta edición, cómo aportar valor en un entorno imprevisible. La competitividad del modelo de gestión antes, durante y después de COVID-19. Para ello contamos en la sala con Carlos María Ruiz García, CEO de Syncro Asesores, que ha recibido el premio en la categoría de pequeña empresa, a José Morales Caselles, director general de ImnocCV, ganador en mediana empresa, y a Katia Muñoz, gerente de experiencia de empleado de Indra. También contamos con Jesús Muriel, responsable de Relaciones Laborales y Marketing de Recursos Humanos de CEPSA, que ha recibido el distintivo Retribución Más Igual, y a Roberto Puertolas, Human Resources Site Head R&D en GSK, que además de anfitrión, de recibir el distintivo Empresa Más Igual, el año pasado también obtuvo el premio Empresa Flexible en la categoría de Gran Empresa. Enhorabuena de verdad a todos, un placer teneros aquí. Vamos a plantear primero una ronda de preguntas de intervenciones así rápidas. Yo os voy a contar el tiempo, tengo aquí el cronómetro, os voy avisando. Y nos gustaría que nos comentarais qué medidas de flexibilidad de las que estáis trabajando han servido para que los empleados se adapten mejor y más rápido a la situación excepcional que estamos viviendo ahora mismo. Empezamos por allí, por ejemplo, Carlos, ¿te parece? Encantado, Venga. encantado, Nuria. Pues mira, en Syncro somos una empresa pequeña, y esto tiene ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente es que no tenemos los medios de las grandes, ni a nivel financiero, ni de políticas de recursos humanos en cuanto a personas dedicadas a eso, ¿no? La gran ventaja es la cercanía a las personas. Al ser pequeñas, todos nos conocemos por el nombre, sabemos las dificultades que cada uno tiene en su vida personal, los retos que tiene que asumir en casa, con su familia, con sus retos personales, y eso nos ayuda a estar muy cerca. En Syncro hay una cultura, desde el punto de vista incluso de valor corporativo, de People First, y eso ha sido lo que hemos implantado desde el principio. Tenemos algunas políticas, digamos, hechas y establecidas que están funcionando. Flexibilidad horaria, empiezas cuando quieres, terminas cuando quieres,
puedes comprimir jornada, tienes una serie de permisos, incluso retribuidos más allá de lo que diga el estatuto y los convenios colectivos. Puedes ir al médico, puedes llevar al médico a tus hijos, puedes ir a una tutoría al colegio con tus hijos y eso es permiso retribuido, te cuenta como tiempo de trabajo, pero al final está en el ADN de nuestro estilo directivo dentro de la compañía el estar cerca de las personas y acompañar a las personas. Y han sido nuestros propios equipos los que nos han ido poniendo retos, ¿no? Antes decían en el flexímetro, esto no es solo para conciliar las mamás con los hijos, evidentemente. Por ejemplo, en Syncro hay gente que tiene mascotas y esto es una responsabilidad también. Entonces, hay flexibilidad incluso para poder cuidar de tu mascota, para llevarla al veterinario, ¿no? Sobre todo también quería destacar la tecnología como herramienta. Esto nos ha ayudado muchísimo. En Syncro teníamos un Business Continuity Plan desde hace muchos años que jamás pensábamos que íbamos a tener que poner en marcha y lo tuvimos que poner en marcha en 48 horas y funcionó. Y la tecnología nos ayudó a que la gente pueda estar localizada. Ya teníamos gente trabajando desde fuera de Madrid, en Galicia, incluso durante el verano la gente ha trabajado desde sus segundas residencias, en Soria, en Valladolid, en Alicante, ha dado igual y la gente trabaja y responde igual. La tecnología como herramienta, no como fin, nos da una flexibilidad enorme y esto ha sido esencial en estos tiempos de pandemia, ¿no? Esencial. Muchísimas gracias, Carlos, por la intervención. Yo empatizo mucho con lo de las mascotas, te digo la verdad, porque tengo una gata y empatizo muchísimo. Es que es tu obligación también cuidar de ella. Es mi obligación, sí, desde luego. Bueno, seguimos, José, ¿nos puedes contar? Bueno, en el caso de Innocube Solutions, nosotros somos mediana empresa, 100 y pico empleados, se da la circunstancia de que somos una empresa muy joven, con 8 años en el mercado, nacimos ya como una empresa digital, entonces eso es uno de los elementos, como decía Carlos, que más ha ayudado, ¿no? Todos tienen portátiles en la empresa, todos podían trabajar desde casa, ya había unas medidas de teletrabajo. Y ese es uno de los factores y el otro, el poner a las personas en el centro de las decisiones. Eso ha sido algo que desde que nacimos que lo queríamos como empresa y bueno, de lo que nos sentimos muy orgullosos porque es la empresa en donde queremos trabajar. No solo los empleados, sino todos los fundadores y todo el comité de dirección. De las medidas principales que nos han ayudado, la flexibilidad horaria, yo creo que eso es de lo principal, el teletrabajo. Ya teníamos unos días de teletrabajo al mes, no demasiados, luego se podían acumular en verano, en Semana Santa y en Navidades. Y una de las que más ayudó, sobre todo en el caso de Madrid, por el tráfico en hora punta, pues fue una medida que llamamos Avoid Traffic Jam, que es evitar los atascos, donde podías empezar a trabajar desde casa y cuando querías por la mañana pues ibas a la oficina, no para empezar tarde y terminar tarde, sino que empezabas en casa y luego te podías incorporar a la oficina más tarde. Yo creo que son de las medidas que más ayudaron. Muchísimas gracias. Katia. Bueno, pues yo quizás un poco alineado también con lo que han dicho mis compañeros de la tecnología, pero creo que no os puedo decir una medida, sino que al final habla de un estilo de la cultura, de estilos de liderazgo, porque en esos momentos, en 48 horas, el 90% de las personas de Indra se fueron a casa y no tiene nada que ver con qué medidas teníamos antes. Era más con qué estilos de relación, cómo nos aseguramos que todo el mundo se encontrara bien, que entendiera las nuevas formas de trabajar, qué significa trabajar en virtual. Siempre decimos así a modo de anécdota, ¿no? Que teníamos un plan ahí de transformación de Office 365 de 5 años, pues nada, 2 meses. Ahí se acabó. Este es el mejor plan de gestión del cambio que se ha hecho nunca. Gente que no había utilizado nunca Teams en su vida, ahora ya es un pro del Teams. Y es verdad que nosotros teníamos suerte de que habíamos justo implantado este año, bueno, teletrabajo en Indra lleva desde el 2002, pero habíamos lanzado una medida que se llama Easy Working, que era más flexibilidad que tan teletrabajo tan formal, y eso ya había generado unas formas de relación que han ayudado a que la gente se adapte mejor. Pero no te podría decir una medida, sino que lo relevante ha sido los modos de hacer, yo creo. La cultura. Ok, muchísimas gracias, Roberto. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, pero para nosotros también. O sea, por suerte, en esta compañía, en GSK, llevamos muchos años comprometidos con las medidas de conciliación y flexibilidad
y esta situación no nos ha cogido por sorpresa. O sea, tenemos una estructura organizativa muy particular porque tenemos dos fábricas de producción, tenemos este campus aquí en Madrid y después tenemos empleados distribuidos por toda España. Con lo cual, apoyados en la tecnología, también gran lanzamiento de Teams y gran uso del mismo, no fue tan complicado el comenzar en poner en marcha nuestros BCPs, que igualmente siempre habían sido solamente un proceso de gestión de riesgos, pero al final te das cuenta que cuando lo tienes previsto, lo tienes preparado y tienes la cultura que necesitas para que a nadie le suponga esto un problema o le chirríe estas formas de trabajar, ha sido razonablemente fácil, ¿vale? Y lo que nosotros, o yo lo que más destacaría es cómo hemos hecho que los más de 2.000 empleados de España estemos conectados de forma permanente, ¿vale? Y nos sintamos muy protegidos por parte de la compañía dentro de esa conexión. Sí que hemos tomado bastantes medidas excepcionales, ¿vale? Pero dentro sobre todo de este comentario de tenemos teletrabajo hace años, teníamos sobre todo el concepto de flexibilidad muy arraigado. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Pues quiere decir que cuando alguien necesita no estar en la oficina o necesita pues, teletrabajar sin articularlo como teletrabajo o todo este tipo de necesidades estaban ya muy implantadas. Hemos hecho más cosas, hemos flexibilizado sobre todo en las fábricas más los turnos de trabajo, que las personas tengan más facilidad para adaptar turnos y para hacer cosas un poco más innovadoras en la gestión de los turnos, que siempre suele ser lo más difícil porque las personas que podemos teletrabajar más fácil es mejor. Y por ejemplo en nuestros centros de investigación también lo que hemos hecho es hemos mantenido actividad porque ambas eran actividades esenciales, tanto fábricas como laboratorios, pues permitir sobre todo que las personas pudieran seguir viniendo con todas las medidas de seguridad que garantizaran su salud por encima de todo, pero después que hicieran el trabajo mínimo imprescindible durante el horario, durante su estancia aquí en el centro, sobre todo el trabajo de laboratorios, ¿no? Entendáis, a lo mejor un ensayo que dura 2 horas, ¿verdad? Y después de completarlo se podían marchar a su casa y continuar el trabajo desde casa, o sea, minimizando el tiempo un poco aquí. Pero desde luego es un poco la satisfacción de tener eso, un marco, una cultura organizativa que nos permite al final hacer que estas cosas hayan sido más fáciles, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Roberto. Jesús, ¿qué nos cuentas? CEPSA. Bueno, yo me voy a centrar en el ámbito de lo que son las personas profesionales de oficinas y comerciales, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante. En CEPSA hay muchos mundos. Nosotros se nos conoce por las estaciones de servicio, que es la que se visualiza en nuestra imagen. Estamos desde la extracción del crudo, pues hasta la estación de servicio, pasando por la química, el refino, la electricidad, el gas. Hay muchas actividades y las medidas serían bastante distintas, ¿no? Muchos perfiles de profesionales. Pues digo, me centro en ese mundo de oficinas y de comerciales, de donde hay, pues, yo diría que en torno a 3.000 personas en CEPSA. Pero para nosotros ha sido muy importante para que fuera fácil, porque fue muy fácil pasar todos a trabajo en remoto, no teletrabajo, porque esto no es teletrabajo, trabajo en remoto. Muy fácil, un modelo que llamamos de jornada flexible total. No se apoya en horarios, se apoya en el establecimiento de objetivos y tareas. La gente trabaja por objetivos y tareas. Con lo cual la flexibilidad es muy grande. Luego tenemos un tramo, un horario troncal de estar en la oficina muy cortito. El resto de la jornada, pues cada uno lo organiza conforme a sus necesidades personales y obligaciones laborales y teniendo en cuenta, por supuesto, tanto al equipo en el que trabaja como a su mando, ¿no? Digamos que hay bastante autorregulación de acuerdo con el mando. Entonces, eso es muy importante a la hora de dar el salto al trabajo en remoto, ¿no? Se apoya ese modelo en la confianza. Tú le das confianza a la persona pues, para que te trabaje hacia esos objetivos y esas tareas, ¿no? Con lo cual también
mejora tremendamente el compromiso, que en un momento emocional como el que hemos vivido se juntan las dos cosas y el disparo es tremendo, ¿no? De otra parte, nosotros también llevamos muchos años trabajando el teletrabajo, un día a la semana. Prácticamente el 60% de esa población que os digo ya teletrabajaba, ¿eh? Lo teníamos todo muy protocolizado, todo el conocimiento puesto en la intranet, todos los protocolos de PRL, de cómo acceder tecnológicamente, o sea, todo ese conocimiento disponible. Entonces yo empezaba diciendo, fue muy fácil. Fue prácticamente una instrucción del consejero delegado a todos los empleados por vídeo y de un día a otro estamos teletrabajando, todos teletrabajando, ¿eh? En ese grupo. Ya si entramos en otro tipo de perfiles profesionales, prácticamente las medidas son otras muy parecidas a las que te has contado. Muy interesante. Yo creo que todos habéis señalado la palabra clave de este año, teletrabajo, bueno, trabajo en remoto, ¿no? Por supuesto, la tecnología es un elemento básico, que también lo habéis comentado, pero otras cosas que han salido muy importantes, modelo de gestión de personas, plan de objetivos claros, estilos de liderazgo adaptados, ¿no? Cultura, planes de comunicación, gestión de equipos online, por supuesto, fundamentales, como digo. En vuestra opinión, más allá de quién paga qué sería necesario regular desde el punto de vista normativo para que el teletrabajo funcione? ¿Empiezo yo? ¿Empieza tú? Pues yo creo que no habría que regular nada. Habría que regular que sean los agentes sociales, la representación de los trabajadores y las empresas las que acercaran la regulación que precisa la realidad de cada sitio, pues para poder trabajar de manera virtual, ¿eh? Esa sería mi aportación. Regular que los agentes sociales regulen cada realidad. Pues yo coincido mucho contigo, la verdad, Jesús, porque, bueno, para empezar, cuando escuché las primeras conversaciones sobre la propuesta de la ministra de regular el teletrabajo, o sea, y empecé a leer, me pareció súper atractivo. Hablaba incluso de permitir con este marco que rellenar incluso esa España vaciada. O sea, los objetivos eran como muy amplios y muy, ¿sabes?, atractivos, ¿vale? Sin embargo, o sea, yo creo que lo que ha concluido o la propuesta que hemos recibido, a pesar de que hay algunas cosas interesantes en materia normativa, como que garantizar que todos los derechos de todos los empleados estén trabajando o no estén garantizados, pero hay cosas que algunas empresas ya tenemos superadas, como te has dicho, ¿vale? Entonces, todo eso, ¿vale?, para mí lo único que hace es restar esa capacidad de toma de decisiones entre empresas y empleados, ¿vale?, para que maximicemos ese beneficio común, ¿vale? Tenemos también un sistema de trabajo por objetivos, donde todo el mundo sabe cuáles son sus contribuciones desde el primer día del año hasta el último. Y todos sabemos cómo tenemos que contribuir y cómo hacer nuestro trabajo. Entonces, lo que viene a hacer la normativa, en este caso, yo creo que es limitar parte de esa capacidad de toma de decisiones, ¿vale? Y sobre todo, limitar que esto pueda progresar. Me gustaría pensar que esta nueva legislación va a aumentar o nos va a permitir seguir las sendas que de este experimento que hemos vivido durante 6 meses, ¿vale? Y que nosotros, por ejemplo, hemos preguntado a todos nuestros empleados y nos han dicho que todos o una gran mayoría querría trabajar de 2 a 3 días a la semana de forma mayoritaria, de forma remota. Pues al final esto no parece que lo vaya a permitir del todo, ¿vale? O parece que va a poner un freno de mano en cuanto a facilitar esa necesidad que, como ha salido en el flexímetro, o sea, todos hablamos de flexibilidad desde hace años de una forma amplia, de una forma, un concepto ya más que de medidas concretas, un concepto más integral, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo con las últimas regulaciones al respecto en los últimos años? Pues tanto la de control horario como la nueva propuesta de teletrabajo, pues no parece que justo quieran favorecer ese concepto que demanda la sociedad de forma general y que
al menos voy a hablar de mi empresa, ¿vale? Está ya superado y podemos acordar entre empresa y empleado, tener bajo ese concepto de transparencia y de confianza, ¿vale? Cuál es una relación de adultos, ¿verdad?, para autorregularnos. Entonces, bueno, me gustaría pensar otra cosa, pero de momento lo veo así. Yo la verdad es que tampoco tengo mucho que añadir, estoy totalmente de acuerdo. Creo que yo llevo teletrabajando desde el 2009 y yo no necesito que la empresa me pague nada. Katia, ya fuera de representante de Indra ni nada, yo prefiero teletrabajar a que me paguen nada. Entonces, si eso va a significar que voy a tener que ir más días a la oficina de lo que iba antes de esto, que para mí, yo le llamo sobrevivir, ni siquiera trabajo en remoto, ¿sabes? Le llamo que hacemos lo que podemos. Pues para mí es una pérdida de calidad de vida. Entonces, es verdad que la autorregulación, entiendo que en algunos haya un límite, porque en este sobrevivir yo conozco a gente que trabaja en su empresa y que no les han dado ordenador, que tenían un iPad, que no podían hacer nada y eso genera mucha frustración. Pues a lo mejor hay unos mínimos que no sé si tanto hay que legislar, pero sí que observar, ¿no? O que asegurar que todo el mundo, si te dejan ir a casa, tienes la infraestructura necesaria para que eso no impacte ni en tus parte emocional ni en la parte de trabajo. Pero más allá de ahí, yo estoy de acuerdo que la autorregulación es bastante relevante en este caso. Yo opino parecido. Creo que el teletrabajo sí que es algo que ha venido para quedarse. Igual que en otras cosas como el e-commerce, se ha avanzado muchísimos años en la implantación. Y creo que la regulación, pues hay que tener cuidado con la regulación, porque a veces una sobreregulación es bueno para algunos colectivos y malo para otros, ¿no? Como también comentabais del tema del fichaje, ¿no? O sea, lo que es bueno para algunos colectivos, para otros es una incomodidad, ¿no? Y tenemos que intentar que la gente esté cómoda en su puesto de trabajo. La regulación del teletrabajo creo que tiene que ir destinada a evitar los abusos, ¿no? O sea, que eso ya nos ocurre en el modo presencial. Por lo tanto, todo lo que vaya destinado a abusos generales de ese teletrabajo, el que sea voluntario en vez de obligatorio, el que se tengan los medios en casa o no en casa donde se vaya a hacer el teletrabajo, creo que son donde tendría que ir destinado esos esfuerzos de regulación. Y una de las cosas que más me preocupa, que estamos viendo, es la gente que no quiere hacer teletrabajo y obligatoriamente lo está haciendo. Cuando volvamos a la normalidad en la que el teletrabajo va a ser mucho mayor, hay gente que no va a querer hacer teletrabajo, hay gente que necesita ir a la oficina o a su entorno laboral, y hay enfermedades y otros problemas que van a surgir en esta etapa que estamos viviendo. Yo creo que eso sí que es importante, que podamos ser previsores y hacer cosas para que el impacto sea el menor posible. La verdad es que yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y como soy el último, sí que quiero hacer hincapié en una cosa, sobre todo por mi formación jurídica, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que no habría que regular esto a nivel, digamos, global, estatal, y que es verdad que una regulación sectorial vía convenio colectivo y negociación de representantes de trabajadores y sindicatos sería muchísimo más acertada, porque está mucho más cerca de la realidad de cada sector o cada empresa. Pero no debemos de perder de vista que España es un país de pequeñas organizaciones donde falta mucha cultura empresarial, esto hay que decirlo, que no es lo mismo una empresa que paga por encima de convenio, con flexibilidad, con plan de retribución flexible, con plan de no sé qué, con el BU, de GSK, con todo esto, que una empresa que va con salarios raspados, con jornadas limitadas, que ha mandado a su gente a casa y no les ha dado un ordenador, tenían que trabajar con el de su casa. Hay tantas realidades que regular que es muy difícil, y precisamente por eso habría que dejarlo a los convenios sectoriales. Y luego, desde mi punto de vista, el error está en que se ha puesto mucho el acento desde el punto de vista social o de los medios de comunicación, no lo sé, en compensar los problemas que tiene el teletrabajo para los trabajadores, que los tiene, no digo que no, pero hemos perdido de vista todas las ventajas que tiene el teletrabajo para los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista empresa, oiga, si el problema es si yo tengo que pagarle la conexión a Internet, el agua, la luz al trabajador, habrá que hablar también del tiempo que le ahorra o del gasto que le ahorra de tráfico. Es que el problema no es de los gastos, es que el problema es mucho mayor que esto, ¿no? Es un problema de cultura, es un problema... Es que
hay que ir muchísimo más allá. Yo creo que hemos sido un poco limitativos en el problema que estábamos viendo y no hemos visto la grandísima oportunidad como país que teníamos, incluso para ser sostenibles. ¿Cuántas toneladas de CO2 nos hemos ahorrado teletrabajando? Solo por eso, que redunda en la salud de todos, que redunda en beneficio de todos, en el tiempo, en que disfrutes de más tiempo libre para ti, para tus hijos, para tu familia o para lo que quieras. Es que no perdamos esta ocasión, por favor. Es que el tren lo tenemos ahí y si nos fijamos solo en si tengo que pagar 10 euros por el internet de mi empleado, pues es que hemos perdido la ocasión. Cierto, bueno, ya lo hemos visto en los datos del flexímetro, ¿no? Como antes de la pandemia el 50% de los empleados quería teletrabajar, ahora ha aumentado hasta el 81%, y bueno, lo apuntaba Roberto, ¿no? Que decía que ahora los empleados quieren teletrabajar 2-3 días de la semana. ¿Es el caso del resto de las plantillas de vuestras empresas? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar a esta expectativa de si los empleados quieren teletrabajar más tiempo el decreto ley del teletrabajo que se acaba de aprobar, como sabéis? Vamos para allá otra vez, ¿volvemos? A ver, en Syncro la experiencia ha sido positiva, ya veníamos teletrabajando desde antes. Había gente que teletrabajaba puntualmente, había gente que teletrabajaba sistemáticamente un día a la semana, como habéis expuesto. Había gente que teletrabajaba siempre, tenemos gente trabajando desde fuera de Madrid, a muchos kilómetros de distancia, y había funcionado bien. El tema es que había gente que no había probado teletrabajar y entonces ellos mismos han roto barreras y esto es interesantísimo. Ellos mismos primero han visto que hay que hacer un espacio dentro de mi casa para trabajar. Segundo, han visto que la familia tiene que entender que estoy trabajando, que no puedo atender al que viene a arreglar la lavadora, al de Amazon, no sé qué, porque estoy trabajando, ¿no? La gente ha entendido que se puede cumplir objetivos, importantísimo, sin que haya un jefe o una jefa encima machacando si los tenemos claros y si están bien medidos, que esto es lo siguiente, que los objetivos sean realistas, ¿no? Porque los problemas de las políticas de objetivos es que los objetivos no sean realistas y también ahoguemos a la gente, ¿no? Y luego ha habido personas que han teletrabajado porque no quedaba otra, evidentemente, y que no les ha agradado del todo y que prefieren un entorno donde se pueda comentar en la oficina las cosas que están pasando en la empresa, donde no perdamos ese nivel de comunicación informal que se da en el tú a tú y que Teams, que es una herramienta maravillosa, no puede sustituir. Entonces hemos tenido de todo. ¿Cuál será nuestro modelo, Nuria, a partir de ahora? Flexibilidad. ¿Tú quieres teletrabajar? Teletrabaja. ¿Tú quieres venir a la oficina? Ven a la oficina. ¿Tú quieres 2 días? ¿Tú quieres 3 días? ¿Tú quieres hoy sí porque tengo...? Ya está. Cumple tus objetivos, sé profesional, trabaja, esté contento con tu rendimiento, siéntete orgulloso de tu propia organización, de tu tiempo y tu trabajo y tira para adelante. Es que ganamos todos, es que es win-win, es que no hay ninguna duda. Sí, Carlos, pues en el caso de InnoCV, pues lo que nos hemos encontrado es que había algunas dificultades especiales, como dice Carlos, cuando la gente no estaba acostumbrada a teletrabajar y, por ejemplo, otros procesos como la incorporación de gente, ¿no? O sea, si incorpora a alguien nuevo, pues todo el proceso de onboarding que tenías previsto tienes que cambiarlo. Sí que a veces incorporaba a alguien pues fuera de Madrid o incluso de otro país, ¿no? Pero ahora hacerlo de forma masiva ha sido un reto grande. Cuando nosotros preguntamos a la gente, que es una de las cosas muy importantes, hay que preguntar cada poco tiempo, cada X tiempo, qué opina la gente de forma anónima. Lo que nos dicen es que ellos quieren teletrabajo lo máximo posible, en la gran mayoría. O sea, la libertad para poder trabajar en cualquier sitio. Hay gente que, por supuesto, que después de los 3 primeros meses o los 6 primeros meses, pues sí que necesita ir a la oficina un día a la semana o durante un tiempo, pero la filosofía que nosotros hemos tenido es, primero, la seguridad, es decir, el estado de alarma por ley, luego, cuando hay riesgo, recomendación de la empresa 100% teletrabajo, y cuando volvamos a la normalidad habrá un componente altísimo de teletrabajo y solo con todo este aprendizaje que hemos tenido habrá algunas cosas que tendremos que hacer, alguna reunión cada X tiempo o reuniones de equipo simplemente para sincronizarse o para estar más cercanos, pero esto, como he dicho antes, ha venido para quedarse. Un tema muy importante aquí, en el caso de empresas como la nuestra, es los clientes. ¿Cómo les ha afectado esto a los clientes? ¿Cómo
hemos pasado de un presencialismo, una cultura presencialista generalizada a tener que confiar y a confiar en la gente, pero los clientes han sido clave aquí para nosotros. En el caso de clientes que son empresas también, pues ellos han tenido que confiar en que no estando en la oficina se trabajaba igual, y todo eso yo creo que ha sido una ayuda enorme para poder confiar más en la gente y poder medir por objetivos y por resultados. Bien. Yo creo que ahora el reto es saber para qué tenemos que ir a la oficina, ¿no? O sea, porque yo ahora, por ejemplo, nosotros se combinan dos o tres áreas o tres formas, tipologías de persona, ¿no? La que ya lo hacía y lo llevaba bien y tal, la que no lo había hecho nunca y le parece fenomenal, y la que no lo había hecho nunca y esto le parece un horror, entre otras cosas, porque yo siempre decía, cuando la gente me decía que era un horror, decía, es que esto no es la vida real, porque tú no teletrabajas en tu casa con tus hijos, con tu marido, gente que yo conozco, o sea, yo misma he hecho reuniones en el baño, porque en mi casa solo hay puertas en los baños. Entonces no me quedaba otra que irme al baño a hacer reunión para que mi hijo no molestara. Esa no es la vida normal cuando yo he estado teletrabajando los 10 años antes. Entonces tampoco podemos, ni que lo que nos ha parecido fenomenal va a ser así en la vida real, ni lo que nos ha parecido fatal va a ser así en la vida real. Creo que el reto va a ser para que vamos a la oficina y que ahora todo funciona muy bien porque todos estamos en casa, pero yo tengo la experiencia de haber sido de las pocas que teletrabajaban en una reunión y el resto en presencial, y tenemos un reto en cómo combinar ese mix de lo que está en presencial y lo que está en virtual, y también en lo que comentabais, ¿no? De el onboarding. Nosotros, por ejemplo, el lunes empezamos, le llamamos Talent Camp, vienen 30 chicos que es su primera experiencia laboral a la compañía, lo hemos diseñado 100% digital y estamos dando mucho foco a lo emocional, que tú lo dabas casi por hecho cuando iban a la oficina porque se veían entre ellos, veían a su jefe tal, y ahora cómo aseguramos que eso emocional y ese sentimiento de pertenencia lo vamos a llevar a cabo, y no sé si lo vamos a conseguir, es el reto que tenemos ahora. Pero creo que más allá de si la gente va a querer teletrabajar o no, cómo combinamos todas estas realidades y funcionan. Eso es para mí el reto. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sobre todo es que yo creo que no es una discusión de quién quiere teletrabajar o quién no, a quién le van a hacer una cosa o a quién no. O sea, es una cuestión de libertad de elección. O sea, yo quiero teletrabajar y estoy fantástico. Llevo 6 meses trabajando y estoy fantástico y he hecho de todo. He hecho onboarding, he hecho, bueno, o sea, absolutamente de todo. Tengo compañeros que no quieren teletrabajar, fantástico. O sea, es decir, tenemos de momento unas medidas de restricción en la compañía, ¿vale? De límites de ocupación, ¿vale? Pero favorecemos que todo el mundo que tenga unas necesidades las pueda cumplir. Y luego, además, o sea, en nuestro entorno, como tú comentabas antes, no todo el mundo tampoco puede teletrabajar y tenemos que ser también muy respetuosos, ¿vale? Con todas estas personas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, durante las situaciones de BCP, ¿vale? Cuando Madrid estaba como el oeste, no había nadie en la calle, ¿verdad? La gente tenía que venir a trabajar, ¿vale? Con los miedos, frustraciones, ansiedades, etcétera, etcétera, que implicaba para dar continuidad a ese plan de emergencia, ¿vale? Entonces, hay que ser sensibles con todos y con todo. O sea, no podemos generalizar porque es cuando tendemos a caer en el absurdo, ¿no? Pero ojo, o sea, lo que decíamos antes, no sé si llamarlo madurez, pero vamos a decir, las personas, ¿vale? Los profesionales somos ya, creo que o sea, tenemos un grado de madurez social también alto, ¿no? Y podemos tomar un poco esas decisiones, encontremos ese espacio donde ni molestemos a unos ni a otros, pero podamos elegir, ¿vale? O sea, y yo creo que es muy importante y es muy importante encontrar esa voz de todas las partes, ¿vale? Y que no te lo impongan, ¿vale? O sea, ¿es necesario la administración o el gobierno? Sin duda, tiene que legislar un mínimo. ¿Es necesario la empresa? Sin duda, es una organización que tiene una misión y una entidad en sí misma. ¿Es necesaria la voz de los empleados? Lo que más, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos consultado nuestro engagement y cómo evolucionan las cosas, ¿vale? Aparte de preguntar del teletrabajo y qué intenciones teníamos, y es una satisfacción ver que los resultados han mejorado. Eran buenos, pero todavía han mejorado, ¿vale? Entonces, es decir, sigamos en ese camino, ¿no? Pero aceptemos que lo mejor es que las partes podamos tomar decisiones informadas
con todas las garantías, pero que nos dejen la capacidad de elegir, ¿no? O sea, es mi opinión, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo vemos? Nos parece, efectivamente, comparto, yo creo que prácticamente todo lo que habéis dicho. El teletrabajo debe ser voluntario. Hay muchas personas que no pueden, por motivos, los que sean, no pueden. Tiene que ser voluntario, tiene que ser reversible. Ahora sí, en otro momento no puedo. Eso evidentemente. Pero nos parece que también tiene que ser mixto, ¿no? O sea, una persona, o sea, no puede ser elijo a la carta los 5 días, yo los 5 días, yo los 4, yo los 3. En las empresas yo creo que trabajamos como equipo, no somos contribuidores individuales, que también los hay, pero básicamente somos equipo, ¿no? Y yo sí observo, tú decías y comparto, Carlos, que el Teams es maravilloso, y lo es. Pero el Teams, bajo mi punto de vista, se ha apoyado también en la preexistencia de una relación de confianza. Claro. Hemos hecho de todo a través de Teams, negociar convenios colectivos, quien habrá hecho un ERTE, habrán onboarding, de todos. Pero mucho ha apoyado la confianza que se genera pues, en ese entorno presencial, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que el modelo debe ser mixto, en carácter general, y desde luego ordenado a través de los equipos, de la propia organización, para que esto funcione, ¿no? Pero sí, voluntario, reversible, por supuesto. Creo que es básico. Pues mira, si os parece, me están pasando mis compañeros al teléfono preguntas de la audiencia, os las voy a lanzar, preguntas muy interesantes. Primero dice, ¿cómo estáis trabajando la gestión de equipos en remoto? El liderazgo ahora ha de ser mucho más cercano y empático y ello es un cambio copernicano para muchos managers. ¿Quién se lanza? Yo si queréis os digo que a nosotros esto nos ha sorprendido porque nosotros igual que todos hemos escuchado y tal y nos decían que hablaban más con su jefe que nunca en su vida y hablaban de qué tal estás, ¿no? De hecho, nos ha pasado, me imagino que a todos, que durante muchos meses y sigue así, pero ahora quizás yo lo noto un poco menos, la reunión había 10 minutos de qué tal estáis todos. Ahora, mis 10 minutos primeros de la reunión es ¿a quién han mandado al niño a casa? ¿No? Porque eso es lo que nos tiene a todos angustiados. Pero yo creo que de manera natural, en nuestro caso, se ha visto así, porque al final en Indra es una empresa que los jefes están muy cerca de sus equipos y sin que nadie les haya tenido que decir nada, ellos han sentido esa ni siquiera obligación, necesidad de entender cómo estaban las personas, no los miembros de su equipo, sino las personas con las que trabajan todos los días. Yo coincido con Katia. Además, nosotros cuando llevábamos, pues no sé, 2 semanas, 3 semanas en confinamiento, pues hicimos un pulse para ver cómo estaba la gente. Y de las cosas que salió destacada fue esta, ¿no? De manera natural, las personas, pues cada uno ha hecho sus deberes y el que era mando, pues a coordinar equipos y hacer sobreesfuerzos en esa coordinación de equipos. Con comentarios curiosos como el que hacía Katia, ¿no? En mi vida he hablado yo tanto con mi jefe como ahora, ¿no? Quizás también porque la comunicación digital, que también la hemos descubierto, pues necesita un acercamiento, ¿no? Hacia la persona, mayor dedicación, para acabar hablando del tema concreto que quieres, ¿no? Y efectivamente en temas de reunión hemos ganado, puntualidad, tanto al comienzo como la duración, en concreción. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha contado Katia. Tengo la misma sensación, o sea, de hecho era mi reflexión al principio. Ahora tenemos y seguimos teniendo la agenda, o sea, completamente llena de reuniones, pero para mí son más efectivas de lo que eran antes, ¿vale? Es una opinión muy personal, ¿eh? Y sí que se echan muchas cosas de menos también, pero también nos ha pasado esto, o sea, tengo comentarios de managers diciendo que esto les ha permitido conocer mucho mejor que nunca a su equipo, ¿vale? Y conocer las circunstancias o las particularidades de cada una de las personas dentro del equipo. Y luego, en cuestión de gestión del liderazgo o cómo hacemos este trabajo, pues en nuestro caso, o sea, la capacitación de nuestros managers ha sido desde siempre una de nuestras prioridades, ¿vale?
¿Qué nos ha servido también para apoyarnos? Pues evidentemente todas las plataformas que nosotros llamamos Growing Campus, que al final tenemos todos los contenidos de acceso digital, y una de las cosas más bonitas que creo que os contaba antes que ha pasado desde el principio, ¿vale? Es que hemos tenido a todos nuestros líderes, empezando por nuestra presidenta, ¿vale? Con mensajes, reuniones semanales para todos los empleados, y todo eso ha permeado, ¿vale? De forma que se han hecho muchas actividades de estar todos juntos. Se han hecho cafés virtuales, se han hecho actividades, componentes externos para ayudarnos un poco con ese viaje. Ni decir hace falta la cantidad de cursos y de workshops que ha habido sobre resilience, sobre salud mental, sobre todo este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto al liderazgo como tal, o sea, yo creo que lo mejor es predicar con el ejemplo y que al final veas cómo se hace, ¿vale? Y luego, por supuesto, para quien lo necesita, pues seguir apoyando, ¿vale? El uso o la mejora de capacidades, ¿no? de liderazgo. Pero, creo que eso ha sido uno de los elementos clave. La comunicación. Claro. La comunicación ha sido clave a todos los niveles, pero desde arriba también intentando dar transparencia, informando de la situación detallada de cómo van las cosas. Ha habido muchísima incertidumbre, sobre todo los primeros meses, de cuánto iba a durar, de qué impacto iba a tener la empresa, de si iba a haber ERTE, de si no iba a haber ERTE. Y creo que esa comunicación unida pues, a eventos, nosotros hacíamos un evento trimestral, un town hall donde contábamos cómo iba la empresa, cuáles eran los objetivos del siguiente trimestre y de cara a final de año. Pues todo eso, y con eventos de ocio también que teníamos, pues todo eso lo hemos tenido que reinventar y cambiarlo. A nivel de gestión de equipos, creo que la gente ha respondido de una forma espectacular. Es decir, la gente se ha dado cuenta, oye, hay que arrimar el hombro, que esto es serio. Y creo que gracias a eso las empresas han funcionado muchísimo mejor, han tenido unas prácticas muy buenas y la parte de sacar el trabajo, que era una de las cosas que daba miedo al estar todo el mundo confinado o haciendo teletrabajo, pues creo que ha funcionado mejor de lo que se esperaba. Es que yo creo que ha sido muy interesante ver cómo hemos tenido que sustituir los niveles de comunicación, incluso no verbal, que teníamos cuando nos veíamos, por otros niveles de comunicación. Entonces eso ha provocado que la comunicación expresa verbal, aunque fuera a distancia, ha tenido que ser necesariamente más profunda, más de preguntar cómo estás, cómo están tus hijos, cómo está tu madre, cómo está tu padre, cómo está tu cuñado, que sé que está enfermo, ¿no? Porque no les ves la cara, no le ves el día a día, no puedes pulsar el estado de ánimo de las personas. Entonces hemos buscado caminos para sustituir esos niveles de comunicación que los hemos perdido necesariamente. Y esto ha sido muy bonito porque efectivamente los jefes, los mandos intermedios han tenido que profundizar más en la vida de las personas y lejos de que a la gente le pareciera intrusivo, le ha parecido todo lo contrario. Y a veces teníamos barreras de no, esto es la vida personal de las personas, no te metas, no tal, porque crean que puede ser. ¿Y qué va? La gente ha valorado esa cercanía, esos niveles de comunicación más profundos. El qué tal estás ha dejado de ser ritual. No es no me digas bien. Y es que quiero saber cómo estás, es que me importa, es que me interesa, ¿no? Ha habido detalles preciosos dentro de la compañía. Os voy a contar un detallito, como somos pequeños esto, pero nosotros tenemos una empleada de limpieza en nuestra oficina y la empleada de la limpieza no podía teletrabajar porque evidentemente tiene que limpiar. Es una mujer con un perfil muy vulnerable desde el punto de vista social, trabaja en nuestra empresa y trabaja en casas como empleada de hogar. Solo estaba dada de alta en la empresa, en seguridad social, y esto ha sido un problema también para ella. Desde aquí quiero decir, por favor, los empleados y empleadas de hogar tenemos que trabajar por su dignidad. Lo ha pasado mal económicamente por esto, porque no podía ir a trabajar y entonces no tenía la retribución habitual. Ha habido quien en el equipo ha pedido reducirse temporalmente su salario y que se le aplicara a esta mujer para ayudarla. Y además no ha querido que ella sepa quién. Y estos gestos yo creo que los hemos vivido todos dentro de las compañías y me parece que hay que ponerlos en valor, que somos personas, que tenemos que trabajar la empatía. Por favor, no perdamos esto cuando pase la pandemia, que pasará, esperemos que pronto, pero no perdamos estas cosas que sí que son bonitas y que estamos recuperando, por favor. Enlazando con lo que me comentaba Carlos, que yo tuve la suerte de hablar con él en la entrevista y me conmovió la anécdota, es verdad. Tenemos otra pregunta de la audiencia que bueno, está muy relacionado un poco con todo lo que habéis comentado, pero bueno,
vamos a extendernos un pelín más. Dice, ¿qué apoyo emocional estáis prestando a vuestros empleados en este entorno de conexión continua, pero también de desconexión, ¿no? del cara a cara, ¿no? De la presencialidad? Esto de la desconexión es interesantísimo porque parece que es uno de los grandes avances del Real Decreto Ley de Teletrabajo y estaba ya en la Ley de Protección de Datos y Garantías. O sea, que no hemos descubierto nada, lo único es que la gente no lo cumplía. Porque el BOE, resulta que el BOE lo aguanta todo. Tú puedes escribir lo que sea en el BOE, pero luego por magia no suceden las cosas. Hay que ponerlas y hay que implantarlas, ¿no? A mí me parece triste que necesitemos una normativa de desconexión digital. Es decir, es que bastaría con una normativa ética de empatía. Es decir, no puedes escribir a tu equipo a partir de una determinada hora porque ha terminado su jornada, esté en casa o no esté en casa. Esto llevarlo a lo que queráis, pero es que necesitamos regular esto de verdad. Es que es tristísimo. Bueno, resulta que necesitamos regularlo. Hagámoslo. En entornos pequeños como el nuestro es más fácil detectar este tipo de cosas y es más fácil cortarlo, ¿no? Y además hay mucha cercanía y a alguien se le dice, mira, esto no puede ser, y se hace. Pero sí te confieso, Nuria, que el apoyo emocional a mí es de las cosas que más me preocupan y no hemos conseguido todavía la tecla. Este para mí es un reto muy, muy, muy importante. A mí me gustaba dentro de la compañía estar muy cerca de mi gente. Ya os he dicho antes el people first, el que la gente nos importa. Y el Teams no lo sustituye, una llamada no lo sustituye, un WhatsApp no lo sustituye. Yo creo que este es un reto muy importante en el que tendrán que trabajar las dos partes, la compañía, los mandos intermedios y el trabajador también. Pero yo te confieso que no tengo la solución a esto todavía. Bueno, muchísimas gracias. Una última intervención, rapidita. Sí, muy rápido. Que en nuestro caso lo que hemos intentado es pasar del mundo físico al mundo virtual cosas que hacíamos antes. Ha sido más difícil, pero las quedadas de los viernes por la tarde o de algunas iniciativas que se tenían, como algunos desayunos que se hacían, pues el poder seguir haciéndolo de forma virtual y sobre todo estar muy atentos a cualquier comportamiento, a cualquier necesidad. Eso se escala inmediatamente, o sea, en cuanto se detecta cualquier tipo de problema. Y luego tenemos el área de personas que se ocupa de ir haciendo una revisión de cómo están las cosas en todo momento. También el tamaño de empresa nos lo permite, o sea que somos un tamaño de empresa que eso se permite ser todavía muy cercanos y eso es lo que estamos intentando hacer. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Jesús, Roberto, Katia, José, Carlos, por vuestras intervenciones. Ha estado muy interesante el debate. El tiempo vuela, como sabéis, así que bueno, estamos llegando ya al final de la conexión online. Y antes de terminar, voy a dar paso a la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, María del Carmen Rodríguez García, que tiene pues la amabilidad hoy de participar también en remoto. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? No sé si me veis, si me oís bien. Buenos días. No, ella no nos está viendo. ¿Me veis si me oís bien? Yo estoy viendo el panel, os he estado escuchando este tiempo, me han encantado vuestras intervenciones. No sé si me veis, si me oís bien. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los premiados y enhorabuena. CESA, Indra, Ignosi, Sincroasesores y GSK. Representáis hoy aquí el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, pero sobre todo con varios de los instrumentos que la hacen real. La adopción de medidas de conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores, fomentando las mejores oportunidades y garantizando una retribución del talento justa e igualitaria. 16 años después, se cumplen ya desde la primera edición de estos premios, que lo que buscaron desde el origen fue impulsar la conciencia sobre la importancia de la conciliación de la vida laboral y de la vida personal de los empleados, y a la vez reconocer a las empresas madrileñas que ya estaban sensibilizadas con ello. Desde entonces puede afirmarse que las cosas han cambiado y lo han hecho mejor, sin duda,
Prueba de ello es que el compromiso de las empresas madrileñas con la igualdad entre hombres y mujeres en general nos llevó a impulsar 2 reconocimientos más, íntimamente vinculados a los premios. El primero fue el distintivo Empresa Más Igual, para premiar y reconocer la integración de las políticas de igualdad en las empresas. Y luego el distintivo Retribución Más Igual, que reconoce el compromiso para garantizar de forma real y efectiva la igualdad retributiva dentro de las organizaciones. La Comunidad de Madrid quiere hoy especialmente reconocer vuestro esfuerzo, el gran esfuerzo de las empresas madrileñas en los programas que promueven y garantizan la igualdad entre mujeres y hombres, que es a su vez objetivo claro de las políticas públicas de nuestra región. Sois las empresas las que día a día por un lado y por otro, también a través de este tipo de reconocimientos, las que realizáis una importante labor para difundir a la sociedad vuestras medidas e iniciativas en materia de corresponsabilidad y conciliación, siendo todas vosotras un claro ejemplo del avance hacia la flexibilidad en el ámbito empresarial. Y esa evolución se recoge en el informe cuya presentación también hemos asistido hoy y cuya colaboración agradecemos a Marisa Cruzado. Gracias, Marisa. Un informe cuyo propio nombre ya nos indica su objeto, Flexímetro. Dicho estudio lo que viene a recoger es precisamente cómo van avanzando las empresas de la Comunidad de Madrid en la implantación de las políticas de equilibrio de la vida profesional y personal. Y los datos para su elaboración se extraen precisamente de un concienzudo análisis cuantitativo y cualitativo de toda la información recogida en la correspondiente edición de estos premios. No cabe duda de que la flexibilidad es un elemento clave para la conciliación y, por ende, para la igualdad entre mujeres y hombres. Pero si lo es en cualquier momento, más lo es ahora en unas circunstancias que han convertido el teletrabajo, ejemplo claro de flexibilidad laboral, en una modalidad crucial de prestación de los servicios en la mayoría de las empresas cuyo objeto social lo hace viable. A todos vosotros, a todos nosotros, o mejor dicho, a algunos de nosotros y de nosotras, tanto en el sector privado como en el sector público, la preocupante situación en la que nos encontramos desde hace unos meses nos ha obligado a implantar el teletrabajo casi sin tiempo para pensar, asumir y organizar lo que ello supone. Pero está claro que ha venido para quedarse, nadie lo duda. Por ello, porque es un instrumento valiosísimo, hay que humanizarlo. El teletrabajo, como parte de un modelo de gestión flexible, ha de aportar valor, ha de ir más allá de ser considerado únicamente como forma de prestación del trabajo, para integrarlo como un elemento más y una nueva forma de gestión a la que también tenemos que humanizar. Los estudios evidencian una relación positiva entre el uso de las políticas de recursos humanos y los resultados de la empresa, y por ello, ahora más que nunca, resulta necesario que la adopción del teletrabajo dentro del contexto de las prácticas de flexibilidad de recursos humanos mantenga dicha relación positiva en los resultados de la empresa. Estoy convencida de que entre todos, administraciones y sociedad civil, sabremos ir implantando medidas y fomentando programas que nos permitan seguir avanzando en la humanización del trabajo en todas sus modalidades, claro está, pero también en la que viene imponiéndose con fuerza, que es la del teletrabajo. Y con ello, a su vez, contribuiremos a una conciliación real, a un equilibrio de la vida profesional y personal que favorecerá la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y empresarial. Y, ojo, muy importante, la corresponsabilidad de las empresas en esta tarea. Para finalizar, quiero agradecer a todos y todas vuestra participación y en especial a GSK por abrirnos las puertas de su casa, además de sus micrófonos y sus cámaras, para un evento para mí tan importante como este. Muchas gracias y enhorabuena a todos los premiados. Muchísimas gracias, directora, por sus palabras. Y bueno, hasta aquí el contenido de este evento sobre cómo aportar valor en un entorno imprevisible, la competitividad del modelo flexible antes, durante y después del COVID-19. Muchísimas gracias a GSK por ser un maravilloso anfitrión, a las empresas ganadoras, las menciones de honor, a los distintivos de igualdad y de nuevo nuestra más sincera felicitación. A Maite Saez, la directora del Observatorio de Recursos Humanos, y al equipo de técnicos, enhorabuena, de verdad, por el excelente trabajo de emisión y de coordinación logística, y a todos ustedes, están en sus pantallas, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que se hayan podido quedar con 2 o 3 ideas
bueno, pues para mejorar la flexibilidad en sus empresas y que el formato les haya resultado interesante. Les animamos a seguir trabajando en mejorar la flexibilidad y, como no, por supuesto, a presentarse a los Premios Madrid Empresa Flexible del año que viene. Hasta entonces, cuídense mucho, por favor, y hasta pronto. Muchas gracias.